nosotros estamos en comunicación con la senadora Lucila Crekzel, que fue una de las que votó que este decreto no se mantenga vigente. Lucila Crekzel, gracias por atendernos. Luciano y Santiago la saludan. Buen día, muchas gracias por llamar. No, gracias a vos, Lucila. La última vez te llamé por nimiedades, no sabía bien qué preguntarte, ¿te acordás, no? Ahora voy a tratar de hacer algo mejor. En este contexto nada de unanimidad. Claro, ahora tenemos un tema mucho más álgido. Bueno, no prosperó el decreto de Milei, por lo menos en el Senado. Contanos por qué vos votaste para rechazarlo. Bueno, vos recién hiciste como una breve explicación que es una simplificación muy simplificada. Bueno, no soy abogado, intento, no, pero... No, por eso te digo. Pero es así, el decreto es una cosa de apuro que firma el presidente y después ustedes tienen que avalarlo. No me corrí de la línea, no me saco un 10, pero un 4 me saco. Y te seguimos preguntando ahí un poquito más para ver si le hice un poquito. Bien. No, soy de jefa de trabajo práctico en una cátedra de Derecho Constitucional, por eso. Claro. Me gano la próxima pregunta, bien. Claro. Bueno, por supuesto corregime y profundizalo, por favor. No, es un chiste. No, en principio la simplificación que vos explicás es así, pero bueno, tiene que reunir un montón de requisitos que no se garantizaron o que no estuvieron presentes en este dictado del DNU. Bien. No es solo la necesidad y la urgencia, que tampoco se acreditaba, y se lo dicen todos los constitucionalistas, sino que también transgrede muchos otros principios constitucionales. Y en el caso de una Argentina tan desinstitucionalizada a lo largo de todos estos años de gobiernos muy recesivos, si querés, y muy deficientes en las formas, se va consolidando cada vez más un esquema que perjudica en el mediano largo plazo a la sociedad, a los ciudadanos particularmente, pero también estas ideas de generar mayores incentivos para las inversiones. Cuando vos dictás un DNU en estos términos y con esa cantidad de materias incluidas, que también es uno de los motivos por los cuales es inconstitucional, sí, generás mayor inseguridad jurídica, porque como no tiene estabilidad de ley, esto también lo que hace es que la gente, las empresas que quieran invertir no se sientan seguros si no les van a cambiar las reglas de juego. Pero supongamos que se aprueba el DNU. Mañana te sacan otro DNU que te cambia todo. Sí. O sea, es como firmar un papel que de un día para otro que te cambia todas las reglas de juego. No es que vos aprobás ese DNU y queda consentido, queda un poco mejor si querés. Pero en realidad cuando vos aprobás DNU que están mal desde el principio, porque sí, en realidad lo que pasa es eso, después estás habilitando que cualquier presidente, incluso Milei, mañana te dicte otro DNU con otro esquema totalmente contradictorio o perjudica a sectores que hoy benefician. Por eso la ley es tan importante, ese debate que a veces tarda mucho tiempo, porque en realidad se desglosa ese proyecto de ley en partes y se van discutiendo los capítulos, los artículos, o los capítulos, los títulos, los artículos, y se va acomodando, porque además hay otro problema que es lo que pasa con esta administración, es que ellos escriben normas como el decreto de necesidad de urgencia o mismo el proyecto de la ley ómnibus, si quieren apurar su tratamiento, su aprobación, sí, pero no tienen analizados los efectos que eso produce. Entonces, eso también es otra cosa que uno analiza cuando sanciona un proyecto de ley. Estudia si es constitucional o si está dentro de los lineamientos, pero además supone escenarios de qué pasa con esto, qué pasa con esto, qué pasa con esto. Obviamente que hay muchas cosas y por lo general el Congreso ha sacado muy malas leyes porque por eso andar a las patadas siempre, ¿no? Sí. Pero la realidad es que hay que hacer una evaluación de cuáles son los impactos presupuestarios, sociales, contractuales. Ahora, Lucila, sí, todos los presidentes casi, no te voy a decir gobernaron por decreto, pero hicieron de los decretos una herramienta. Y ayer yo escuchaba, no es tu caso porque no estuviste en esa vereda, pero muchos kirchneristas que al Congreso prácticamente lo querían cerrar o por lo menos disimular bastante cuando gobernaban ellos y que ayer estaban transformados en constitucionalistas de primera hora, ¿no? Sí.
Es cierto, sí, sí. Ay, justamente, yo me despego de todo eso porque fui la única senadora que siempre planteó la necesidad de tratar los decretos de necesidad de urgencia en el recinto. Incluso Macri también gobernó por decreto. Macri tiene muchos decretos y mucha irregularidad en el dictado de los decretos. Y el PRO es Partido Republicano, creo que llama, no sé cómo es la sigla, sí, el Partido Republicano, bueno, no sé el lado de qué. No, yo tampoco. Bueno, y justamente el DNU lo que más colisiona, o con lo que más colisiona es con el sistema republicano que establece los principios rectores de la organización del Estado, en nuestro caso, en Estados Unidos, bueno, en muchos casos obviamente de repúblicas. Y la realidad es que el Congreso ha sido una caja, no una caja, ha sido una escribanía, si querés, lo vamos a decir, vamos a usar, de los partidos, de los oficialismos. Porque en realidad se vuelven como muy obedientes al presidente en vez de ser obedientes a sus provincias y a los ciudadanos de sus provincias. Y esto es una degeneración, si querés, del régimen republicano, presidencialista, con un Congreso. Nosotros, cuando a mí me dicen el Parlamento, el Congreso es Congreso, no es Parlamento, son dos cosas distintas. El parlamentarismo, una cosa es el debate parlamentario, otra cosa es decirle Parlamento al Congreso, que son dos sistemas políticos muy distintos. Lucila, sí, recién hablabas de esta cuestión de gobernar a las patadas. Bueno, hacías referencia a cómo has analizado vos los diferentes DNU. No recuerdo en este momento quién de los actores fue, pero habló de esta cuestión de que justamente cuando se presentaba la ley ómnibus o el decreto de necesidad de urgencia, aquellos que tenían el deber de presentarlo y compartirlo, obviamente, con ustedes, quedaban expuestos a la hora de ser consultados, ¿no?, por tal o cual artículo. Esto por un lado. Y te hago otra pregunta cortita más para que ordenes y me responda cualquiera de las que vos quieras. Digo, esta cuestión de no sé si tuviste la posibilidad de escuchar al presidente de La Libertad Avanza, que habló de esta cuestión de que cuando la oposición no gobierna, no deja gobernar, ¿no? No sé si tuviste la posibilidad de escucharlo. Digo, estas dos cuestiones quería ver si me podías dar tu opinión desde ahí. Sí, bueno, vamos por la primera. Cuando se presenta un proyecto de ley por iniciativa del Ejecutivo, los proyectos de ley pueden entrar por el Ejecutivo, obviamente el Congreso es el que tiene la iniciativa legislativa, pues puede venir por el Ejecutivo o incluso por una iniciativa popular que sea más compleja. Cualquiera de los casos, lo que se llama es a especialistas y en caso de los ministros para que vengan a explicar el alcance, cuando es un proyecto de ley del Ejecutivo, para que expliquen el alcance de lo que proponen. Lo que pasa es que, bueno, sí, en el caso de la ley ómnibus fueron a diputados, pero incluso fueron algunos funcionarios de menor rango. No quería ir el ministro de Economía porque le da pánico, tiene como unos pánicos. Yo me acuerdo una vez estaba... cuando era funcionario el ministro de Macri vino al Congreso y bueno, le cuesta hablar y tuvo ahí un cruce con una diputada, así que le huyen a su tarea de explicar. Pero bueno, a veces no alcanza eso, porque vos necesitas, imagínate, la ley ómnibus, la cantidad de artículos que tenía y en una hora explicar muy someramente algunas cuestiones. Pero bueno, el mecanismo es ese. En el caso de los DNU no tienen que venir. En el caso de los DNU, porque el Congreso se expide sobre la forma, sobre los requisitos formales del dictado de los DNU. Si se acredita la necesidad y la urgencia, es un control político. Y si se acreditan si son correctas las materias por las cuales se legisla. O se legisla pero bueno, y respecto de Ezequiel Atauch, nosotros somos obstruccionistas. Mirá, son los juegos de la democracia y de las composiciones representativas. Yo nunca fui ni obstruccionista ni oficialista, yo soy republicana y entonces hago valer lo que por algo tengo una formación en ese sentido y trato de revisar las cuestiones que me parece que pueden degenerar en una autocracia, que pueden perjudicar a la larga a los ciudadanos. Es muy complicado cuando se suspenden las garantías constitucionales. La Argentina ya lo sabe. O sea, es muy muy complicado cuando los ciudadanos no tienen dónde reclamar. Con el decreto de necesidad de urgencia se cambiaron cuestiones relativas a la defensa de consumidores. Sí.
No estoy hablando solamente de situaciones extremas de detención de personas. Estoy hablando de cosas más cotidianas. Lucila, si ahora el gobierno empieza con un mecanismo que ya ha anticipado que podría comenzar a utilizar, es mandar decreto por decreto o proyectos de ley, ¿con algunos de los contenidos vos podrías estar de acuerdo? Yo estoy de acuerdo con los contenidos, que esto es otra de las cosas. El otro día no lo pude decir, pero me quedé sin tiempo, había escrito demasiado. Sí. Y te enojaste con un senador, no me acuerdo que lo pusiste. Sí, me gritaba de atrás, Poltroni, uno que es bastante... medio bocón, Poltroni. Bastante... Tiene el volumen muy arriba. Sí, no, y tiene formas poco adecuadas para el lugar donde estábamos. Bien. Me parece que tampoco en la calle es lindo que vengan y te griten de atrás. Claro, en ningún lado. Lo bruto. Bueno, No, pero con algunos contenidos vos estarías, ¿eh? Me desconcentró. Sí. Está bien. Bien retado, Poltroni. Contenidos, sí, estuve blandita, me podría haber hecho bastante más cosas. Viste, cuando te salen las cosas sin pensar, bueno, por suerte me salió algo educado. Pero bien. No, sí, yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas que están en el decreto. Lo que pasa es que, lo que te decía, al no estar previstos por una ley, genera un montón de contradicciones, que es lo que está pasando con los amparos en la justicia. Fíjate ahora que hay un amparo contra OSDE, un proceso colectivo, bueno, la reforma laboral, hay muchas cuestiones. Por ahí yo no vengo siguiendo tanto los procedimientos judiciales, la iniciación de acciones, pero seguramente se presenten más. Ahora, por ley sí, por decreto no, porque no se acreditan los extremos que la gravedad social de la situación social, y que es otra cosa la gravedad, no es lo que es grave lo que estamos viendo, pero en términos de necesidad de urgencia es otra cosa. Y que no esté funcionando el Congreso. El Congreso está funcionando perfectamente y lo estuvo todo el verano. Necesidad de urgencia, que yo escuchándote a vos en el Congreso dijiste que no está definida en ningún lado, en definitiva, ¿no? No, el único decreto que yo analicé que sí se dan esos extremos es el primero de la pandemia, pero el primero, que no estaba, que no podíamos poner en funcionamiento el Congreso, no sabíamos cómo hasta que lo hicieron virtual. Pero en ese momento no había forma de reunirnos. Bien. Pero después no se acreditan esos extremos. Sí. Así que bueno. No estaba tan errada mi definición. Era escueta, era de colegio secundario, si usted quiere, profesor. Me hizo acordar a mí en la primaria. Estudiaste de las Filminas. Claro, pedí los apuntes. Hay que prestar más atención en clase. Lucila, la otra pregunta obligada es, apenas votó el Senado, se empezó a hablar de la relación de los gobernadores con el presidente. ¿Te parece que esta asociación de gobernadores, Senado, decisiones, subestima un poco al legislativo? Es decir, cuando se dice automáticamente, bueno, esto es una decisión de Figueroa, por ejemplo, me parece que es subestimar un poco lo que es la división de poderes y lo que son las instituciones, ¿no? Sí, a ver, los senadores, cambió la situación de los senadores cuando empezaron a ser elegidos por el voto popular, pero históricamente los senadores que eran designados por la legislatura tenían una cierta vinculación o más directa. Claro, eran prácticamente puestos por los gobernadores. Era la representación federal, era la representación de la provincia ante el gobierno federal, que se veía de manera mucho más clara. Ahora está más asimilado a lo que es el diputado. De todos modos, yo sí hablo con Rolo y este tema lo habíamos hablado cuando yo estuve en Neuquén en enero. El día de la votación yo le transmití lo que estaba pasando y le manifesté cuál era el sentido de mi voto, y Rolo siempre, tenemos un diálogo muy abierto, y la verdad es que jamás en la vida me ha condicionado para nada, pero además es un gobernador que se ha mostrado muy íntegro frente al gobierno de Milei. Es un gobernador que se ha mostrado muy insolvente, muy consistente, muy íntegro. La verdad es que me parece que Neuquén tiene una posición muy digna en estos aprietes que pretenden hacer desde a través de los senadores o diputados. Sí, ¿estás de acuerdo con el foro de legisladores patagónicos? ¿Pensás participar en esa línea? Sí, estamos en un grupo, no fui el 7 porque no podía, yo estaba en San Martín de los Andes y no llegaba yendo por avión y no pude ir, me superponía con otras actividades ahí,
Pero sí estoy en contacto con la mayoría de los legisladores que los conozco y la idea es seguir trabajando. Tengo muy buen diálogo con Mónica Silva, me parece realmente una muy buena legisladora, y me parece muy solvente y muy agradable trabajar con ella. Lucila, sí. Justamente en esta línea de lo que te preguntaba Santi recién, llevarte un poco también para el lado regional de acá. ¿Estás al tanto de lo que está pasando en Neuquén? ¿Viste la cuestión con el conflicto con los gremios docentes también? Sí. ¿Tenés alguna visión al respecto de eso? Digo, aprovechando tu contacto y tu referencia a Neuquén. Mira, no soy una especialista en el tema de salariales de educación y paritarias. Yo quisiera que no, o sea, esto te lo digo, si querés, como una ciudadana neuquina, y por supuesto que lo que quisiera es que los chicos no sufran estas discusiones y que podamos restablecer la mejor calidad educativa posible en la provincia. Yo estudié en una escuela pública en Neuquén, en San Martín de los Andes, primaria y secundaria, y la verdad que para mí fue un lujo. Y quisiera que la educación neuquina vuelva a esos carriles, ¿no? Que nos dio tantas oportunidades a tantos chicos de ese momento, y yo lo veo a mis compañeros y amigos que han tenido oportunidades de crecimiento personal gracias a esa educación que tuvimos. Y la verdad es que confío en las autoridades de la provincia que puedan llegar a un acuerdo. Creo que obviamente el docente tiene que estar bien remunerado, pero también tiene que haber un saneamiento, si querés, del sistema educativo, esto de las licencias, la superposición de cargos. Me parece que también hay que revisar un poco hacia adentro qué está pasando, ¿no? La calidad del docente, la calidad de las currículas. Me parece que hay mucho por hacer y no es solamente una cuestión de salario, sino de una revisión integral para hacer una mejor educación. Lucila, última, hubo un chisporroteo aquí en las filas del Movimiento Popular Neuquino, bueno, cruces de qué hay que hacer con el Movimiento Popular Neuquino. Nos dejas tu reflexión como una mujer indisolublemente ligada al MPN. Sí, estoy afiliada al MPN y todavía no me han echado. No. Creo que empezaron a echar después, que cambiaron la carta orgánica y después empezaron a echar. A mí yo zafé, no he aplicado retroactivamente. No, a mí me da mucha tristeza lo que pasó con el partido, y porque además, te digo por qué, porque era mi mamá la que venía advirtiendo esta cuestión cuando se pegó, cuando se mató en la ruta, que en realidad, bueno, no fue un accidente, fue un delito de tránsito, se cruzaron, los que le chocaron. Mi mamá estaba peleando por restituir un movimiento o reconstruir un movimiento popular neuquino, si querés, ayornado, modernizado a los nuevos tiempos, pero sobre la base de esos principios que lo fundaron. Y tuvo mucha resistencia. Y yo seguí un poco esa línea y bueno, me mataron a palos, digamos. Sí. Y bueno, y a la larga te das cuenta que esa degradación fue llevando al movimiento a lo que soy. Y no sé qué va a pasar, porque si sigue Omar Gutiérrez conduciendo el movimiento popular neuquino es muy difícil reconstruirlo. Pero bueno, yo de todos modos, igual después de que termine mi mandato, creo que a veces hay que tomar una cierta distancia y oxigenarse un poco y oxigenar al resto de uno, ¿no? Bien. Así que no voy a participar voy a seguir participando en el movimiento por ahora. Sí, vamos a ver qué pasa, pero no. Lucila, no te puedes quejar, te hicimos todas preguntas sustanciosas. No, pero pueden preguntarme lo que quieren. Ya sé que lo que no están preguntando, que quieren preguntar, pregunten lo que quieren. Eso no les va a dar No, ya nada. sé, me digo porque la última nota te llamamos por una noticia vieja y nos habíamos quedado sin letra. Mira, y no me acuerdo. ¿No te acordás? Entonces yo dije, esta vez le tenemos que hacer preguntas profundas a Lucila porque va a decir, esto me llaman para divertirse un rato. Para pasar el rato. No, claro. Igual yo me divierto saliendo en radio. Lo que pasa es que a veces se complica por los horarios, pero a mí no me gusta la televisión, me genera incomodidad. Pero la radio me gusta mucho. El tema es que acá hay cámaras, hay que decirle a Lucila que el día que venga al piso, de última la colocamos de espalda y contesta mirando hacia el otro lado. Sí, no, lo que pasa es que uno se siente más libre en la radio. Y la verdad es que es muy agradable charlar con ustedes y en general siempre he tenido suerte de tener buenos periodistas preguntando, entonces uno se siente cómodo. Bueno, gracias. Cuando a uno lo atacan innecesariamente. Como Pitrelo, ¿cómo se llama? Petroclo, el senador que usted retó, se me fue el nombre.
Paultroni. Ah, y dos veces lo reté. Y me lo confundo con Patroclo. ¿Por qué te desconcentró? En un momento dijiste que te desconcentró, me quedó eso en la cabeza. ¿Por qué te desconcentró? Porque porque te hacen perder el hilo del discurso y no viste que después me puse un poco nerviosa. Aparte tengo un problema que me empiezo a quedar sin aire porque respiro mal. Y entonces, ¿de los nervios? No de los nervios, de que te vas como, viste, de la ansiedad que vas hablando. Claro. Y entonces tengo que trabajar eso, pero no logro hacerlo. Y después y te empiezan a desconcentrar, te empiezan a sacar del eje, ¿entendés? Del hilo del discurso que vos tenés como pautado y empezás viste, que la cabeza te empieza a funcionar claro, mal. Claro. Entonces, y eso lo hacen mucho cuando, te buscan desconcentrarte, pero este tiene rasgos medio brutos, vamos a decirlo, ¿no? Comportamientos medio brutos, porque la verdad es que el Senado tiene pautas de comportamiento que permiten tener un diálogo. Aparte yo no estaba agrediendo a nadie, lo que pasa es que creo que no entendía lo que estaba hablando, porque no dice que después me referí, y los que conocen derecho, señor senador, saben que la pirámide jurídica, se está hablando de la prelación normativa. Claro, como que probablemente no entiende. Claro, no tenía derecho 1 y usted estaba hablando de derecho 4, 5 y el alumno estaba... Él estaba mirando el tiempo nada más, mira el recreo. Bueno, Lucila Krexel, muy gentil por la onda, por el tiempo dedicado, por atendernos. Bueno, cuando usted quiera y pueda, por supuesto, nos gustaría tenerla aquí en el piso. Dale, y cuando quieran me llaman. Sí, perfecto. Voy poco por Neuquén Capital, me voy a San Martín siempre, pero bueno... Tendremos que ir nosotros para allá, Santi. Claro. Allá iremos. Gracias, Lucila. En mi casa. Bueno, gracias. Beso. Adiós. Adiós.